descubre que la trinorrea presidencial, ensayen, señor ministro, señora ministra. Bueno, mi columna tiene poco que ver con lo que estamos conversando hoy en este momento, pero mucho que ver con el mismo caos que dice la exministra Cecilia López que se ha visto en las cosas económicas. Lo vemos en otros campos, sobre todo el campo de la comunicación pública, particularmente la del presidente, también la de algunos ministerios y ministros, pero particularmente la del presidente. Después les diré por qué tengo puesta esta camiseta, pero al final. Y es porque esta semana, el 6, García Márquez cumpliría años y va a lanzarse un libro nuevo de él, un libro nuevo para nosotros. Él lo había escrito ya, corregido, pero va a lanzarse. Es un libro que se llama En agosto nos vemos. Y ese libro está en esta universidad. Alguien me regaló este buzo. Es la Universidad de Texas, donde están todos los papeles de García Márquez y donde estaba y aún está ese libro. Pero bueno, sobre eso hablaremos después. Por ahora voy a leer la columna que se llama Los disparates presidencial. Es decir, un enredo. El título es un enredo. Alguien dijo que un error de ortografía es como un trozo de huevo frito en la corbata. No, es mucho peor. Teniendo en cuenta que las corbatas son especie en vía de extinción, es como una modelo con halitosis, como unos ojos verdes con lagañas, como la bragueta abierta de un gran cantante de ópera, como el resto de comida en un diente del galán de televisión, como las medias apestosas del señor canciller, o como el gas inoportuno y ruidoso que se le escapa a la reina durante una pomposa ceremonia. Según Mark Twain, esto último le ocurrió a la inglesa Elizabeth I en 1601, ante un grupo de respetables personajes. Cuando uno repasa los mensajes que envía a sus compatriotas Gustavo Petro, descubre que la trinorrea presidencial constituye una antología cacográfica, valga la etimología, que acumula halitosis, lagañas, bragueta abierta, trocitos de comida, medias apestosas y algún que otro cuesco imperial, gramaticalmente hablando, por supuesto. El periodista Germán Izquierdo acaba de publicar, en cambio, un informe sobre 100 recados públicos de Petro a los colombianos que convocan vergüenza nacional y sonrojo patrio. Estos son algunos deslices: obrar con H, sancionar ambas con S, coger con J, Jiménez sin tilde y sin Z final, un disparo en la 100, pero es en la calle 100 porque es con C. También hay frases bipolares que se inician usando el tuteo y rematan utilizándolo usted. Esta es otra que ha usado Petro. Eres un mentiroso, Duque. A usted no lo dejan gobernar, a usted mismo. De usted a tú, de tú a usted. Muchos de los errores son evidentes resbalones de dedo, de claracone, de desprestigio, extremista, cocombia, loa países, o disparates del corrector automático que a veces sabotea a quien escribe. A todos nos pasa y por eso procuramos cazar y arreglar el gazapo antes de echarlo a correr. Miremos varios ejemplos que aporta nuestro hábil departamento de producción. Aquí entran varios trinos que ustedes van a ir viendo mientras yo continúo leyendo la columna. Algunos de los desastres son producto de la ignorancia del autor y otros suelen ser lo de la precipitación y el descuido. Pero como digo, todos son susceptibles de enmienda. Existe un oficio, el de corrector de estilo y ortotipografía, que ejercen personas calificadas para convertir un sancocho de palabras maltrechas en un texto claro y pulcro. ¿No ha contratado ninguno a la presidencia? Recomiendo que lo haga. Limpian y pulen. Además, son mucho más baratos que un carrotanque abandonado. Don Diego Falan, cachaco mamagallista y poeta decimonónico, afirmaba que existen, cito comillas, propagandistas del error, tan propensos a meter la pata que no tienen ángel custodio, sino diablo de la guarda. A tal estirpe pertenece nuestro primer mandatario. El defecto sería tolerable si no fuese ejemplo de él para millones de personas y se las empasteladas ocurrieran en las paredes de un mingitorio. Pero son la voz omnipresente del primer ciudadano de un país donde el buen uso del español es uno de los pocos prestigios que quedan en pie. Lo más grave es que el desdén por la corrección pronto deja de considerarse un defecto y termina disfrazado de virtud. No solo acontece en la gramática y la ortografía. Hace poco la ministra de Agricultura, que debe ser miembro del club gubernamental de los hubieron, sobre eso hago un comentario un poquito más adelante, se burló en gesto pseudo rebelde de quienes han obtenido títulos científicos en prestigiosas universidades del exterior. Así vamos. Mi segunda nota, relacionada con el lenguaje también.
no habrá más hubieron. Y ya que nos metimos con la gramática oficial, añadamos que el correcto uso del verbo haber es a la gramática lo que el significado de H2O es a la química, o el 2 más 2 igual 4 a la aritmética. Una muestra elemental de conocimientos. Cualquier alumno medianamente aprovechado la corona en la escuela primaria. Como directos miembros del actual gabinete se han rajado reiteradamente en esta reveladora prueba, quiero colaborar con el gobierno recordando de manera sencilla el empleo correcto de este verbo detector de ignorancias. Veamos. Haber tiene dos funciones principales en nuestra lengua española, como auxiliar y como impersonal. Como auxiliar suministra informes sobre el tiempo, pasado, presente, futuro, el número, plural, singular, y el sujeto, yo, tú, ellos, nosotros, en que se conjuga el verbo principal. Este es el auxiliar, a ver aquí. El principal representa en su participio la actividad. Venido, comido, firmado. Ese es el verbo principal. En esta función resulta perfectamente normal el empleo de frases como después de que hubieran llegado los invitados, empezó la fiesta. O a eso de las 8 habrán terminado las manifestaciones. Verbo como auxiliar. En su papel impersonal, el verbo haber significa existencia, ocurrencia, presencia, y se usa exclusivamente en singular de tercera persona. En aquella reunión hubo 13 senadores, no hubieron. Ha habido, no han habido, otros a los que solo llegaron 4. Cuidemos nuestra naturaleza porque pronto habrá nuevas amenazas. No habrán nuevas amenazas. En algunas zonas ha habido talas ilegales de árboles. No han habido. Si algún verbo acompaña al haber impersonal, aquel también se rige por las limitaciones de este. Debería haber muchas más cámaras de seguridad. No deberían haber. En las esquinas peligrosas podría haber, no podrían haber policías. No es muy complicado. Y tiene la ventaja de que un buen manejo se vuelve casi automático. Ensayen, señor ministro, señora ministra. Ustedes pueden llegar a ser de los que brincan cada vez que pillan un error. Suministro una lista de fuentes donde encuentran todo sobre el verbo haber en auxiliar y en forma impersonal. Y paso al último tema, perjudicando a todes. Cuando el extremismo feminista decidió maltratar el castellano por sí y ante sí, como si esta lengua no tuviera 500 millones de dueños, muchos anticipamos que se sabe dónde empiezan los inventos absurdos, pero no dónde acaban. Por ahora le dieron alas a la extrema derecha. El cavernario argentino Javier Milei y su carnal salvadoreño Bukele acaban de prohibir por edicto el lenguaje inclusivo en la administración pública. O sea, que estos dos también se creen propietarios del idioma. No falta mucho para que decreten el léxico que nos obliga a todos, so pena de arresto o multa.